Ella lo tenía todo: dinero, lujo y un futuro asegurado. Hasta que un día todo desapareció. Su padre murió, su fortuna se esfumó, y de la noche a la mañana, la joven millonaria quedó sola, sin dinero, sin rumbo y sin nadie en quien confiar. Pero entonces un hombre común apareció en su vida y lo cambió todo para siempre. Todos la admiraban por su belleza y su estilo, pero pocos conocían su verdadera realidad. Jamás había trabajado, jamás había enfrentado un problema real y jamás había aprendido a valerse por sí misma. Su padre, un empresario poderoso, la protegía de cualquier dificultad. Con un gesto suyo, cualquier deseo se hacía realidad, y ella vivía confiada en que así sería siempre. La vida parecía un sueño interminable, hasta que llegó el día que cambiaría todo. Era una mañana fría cuando recibió la noticia que nadie desea escuchar. Su padre había muerto. Un dolor profundo la atravesó, pero pronto se dio cuenta de algo aún peor. La fortuna que creía inquebrantable había desaparecido. Contratos, inversiones, propiedades, todo se esfumó. La joven, acostumbrada a que todo fuera fácil, ahora estaba sola, sin dinero, sin guía y sin idea de cómo sobrevivir. En ese instante comprendió algo aterrador. La vida que conocía se había terminado, y nada volvería a ser igual. Marina nunca había conocido el miedo real ni la incertidumbre. Su mundo giraba alrededor de mansiones, autos de lujo y fiestas interminables. Pero esa mañana, todo cambió con una llamada que heló su sangre. Señorita Marina, lamento informarle que su padre ha fallecido, dijo la voz al otro lado del teléfono, grave y solemne. El corazón de Marina se detuvo. Una sensación extraña, mezcla de incredulidad y dolor, la atravesó. La figura paterna que siempre la protegía, que garantizaba que nada malo le sucediera, ya no estaba. Y con él, su mundo perfecto empezó a desmoronarse. Al llegar a la oficina del notario, el shock se convirtió en horror. Documentos, papeles, firmas, cada línea de tinta revelaba una verdad aterradora. La fortuna que creía inquebrantable había desaparecido. Los bienes estaban comprometidos, las inversiones fallidas, los acreedores reclamaban. Nada quedaba a su nombre. Marina se quedó paralizada frente a la realidad. La joven millonaria que lo tenía todo ahora no tenía nada. Su vida de privilegios había terminado. Y la verdad era cruel. Nunca había aprendido a valerse por sí misma. Cada gesto de ayuda que antes recibía era ahora una lección de humildad que debía aprender por la fuerza. El mundo que conocía había muerto junto con su padre, y en su lugar surgía un vacío inmenso. Marina se encontró sola, vulnerable, con miedo y sin rumbo. Cada lujo perdido era un recordatorio doloroso de su dependencia y de lo frágil que era su vida. Fue en ese instante, mientras caminaba por las calles que antes solo recorría de paseo, cuando vio a un hombre sencillo trabajando en su puesto de verduras, sonriendo a la vida con tranquilidad y humildad. Sin saberlo aún, ese encuentro marcaría el inicio de un cambio que transformaría su destino por completo. Marina se sentó sola en el pequeño apartamento que había logrado alquilar tras perder todo. Las paredes desnudas y el silencio absoluto eran un espejo cruel de su nueva realidad. Ya no había lujo, ni sirvientes, ni fiestas, solo ella, su miedo y una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. Cada pensamiento la hundía más. Recordaba con nostalgia sus días de abundancia, el aroma de las flores en su mansión, las risas de las fiestas, la seguridad de que siempre tendría alguien que la cuidara. Ahora cualquier decisión que tomara podía significar un error. La vida que conocía se había evaporado y con ella la certeza de que todo sería fácil. Se miró al espejo, intentando reconocer a la mujer que veía reflejada. La joven rubia y elegante seguía allí, pero sus ojos revelaban miedo y desconcierto. Por primera vez en su vida, Marina comprendió que no podía depender de otros. Nunca había trabajado, nunca había enfrentado dificultades y lo más doloroso, nunca había aprendido a valerse por sí misma. Mientras la noche caía, el silencio del apartamento se llenó de pensamientos que no podía ignorar. ¿Quién era sin su fortuna? ¿Qué valor tenía su vida sin el dinero que le garantizaba seguridad?
La tristeza y la desesperanza la envolvieron, pero en medio de ese dolor, una chispa de claridad comenzó a emerger. Si quería sobrevivir y reconstruir su vida, tendría que aprender rápido y, sobre todo, tendría que cambiar. En ese instante, Marina tomó la primera decisión que marcaría su camino: dejar atrás la superficialidad y abrirse a lo que la vida realmente le tenía preparado. Aunque aún no supiera cómo sería, Marina caminaba por las calles empedradas, sin rumbo, intentando ignorar la sensación de fracaso que la aplastaba. Sus zapatos, antes siempre impecables y caros, ahora se ensuciaban con cada paso, recordándole que nada volvería a ser igual. De repente una voz cálida y sencilla la sobresaltó. «Oiga, señorita, ¿quiere probar unas frutas frescas?», dijo un joven con sonrisa genuina, manos curtidas por el trabajo y ojos negros llenos de honestidad. Era Joaquim, alto, sencillo, con una presencia que irradiaba calma y confianza. Su verdulería no tenía nada de lujos, pero había algo en la manera en que hablaba, en cómo miraba a las personas, que hacía sentir a Marina que podía confiar. Ella, acostumbrada a que todos la trataran con servilismo o interés, sintió por primera vez que alguien la veía como persona y no como dinero. Un gesto simple. Joaquim le ofreció una fruta recién cortada con una sonrisa desarmante y le dijo: «No todos los días tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, ¿sabe?». Ese instante cambió algo en ella. Por primera vez Marina entendió que la bondad podía aparecer en las formas más simples y que tal vez esa pequeña verdulería en una calle olvidada era el lugar donde su vida comenzaría a cambiar. Aquel encuentro no fue casualidad. Joaquim no solo le ofrecía fruta, le ofrecía una lección de humildad, esperanza y humanidad. Sin ella aún darse cuenta, acababa de conocer al ángel que transformaría su destino. Marina nunca había trabajado en su vida. Cada tarea que antes le parecía trivial, ahora se convertía en un desafío. Cargar cajas, organizar frutas, atender clientes. Cada gesto, cada esfuerzo que antes alguien más habría hecho por ella, ahora dependía de sus manos. Joaquim la observaba pacientemente, con esa calma que parecía capaz de atravesar cualquier tormenta. No le ofrecía lástima ni consejos grandilocuentes. Solo le mostraba con el ejemplo cómo enfrentar la vida con dignidad y trabajo honesto. «No se trata de lo que pierdes, sino de lo que aprendes en el camino», le dijo un día mientras le enseñaba a seleccionar las frutas más frescas. Al principio Marina se frustraba. Cada error le parecía humillante, cada caída un recordatorio de lo lejos que estaba de su antigua vida. Pero poco a poco algo empezó a cambiar dentro de ella. Cada logro, por pequeño que fuera, la llenaba de orgullo genuino. Cada sonrisa de un cliente agradecido se convirtió en un premio que el dinero nunca le había dado. Y entonces lo comprendió. El valor del esfuerzo no está en lo que ganas, sino en lo que te transforma mientras luchas por ello. Marina ya no era solo la joven millonaria caída. Estaba aprendiendo a ser alguien que podía confiar en sí misma, que podía levantarse después de cada tropiezo y que podía, finalmente, empezar a vivir de verdad. Joaquim no solo le enseñaba a trabajar, le enseñaba a ser humana, a valorar la bondad y a entender que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en quienes te rodean y en lo que construyes con tus manos y tu corazón. Los días pasaban, y con cada amanecer Marina sentía que algo en ella cambiaba. Las manos curtidas por el trabajo, las mañanas tempranas y las pequeñas responsabilidades que antes le habrían parecido imposibles, ahora eran parte de su rutina. Descubría la satisfacción de crear algo con esfuerzo propio, de ver el fruto tangible de su trabajo. Joaquim se convirtió en su compañero silencioso de aprendizaje. No necesitaban muchas palabras. Su presencia tranquila y su sonrisa constante le daban seguridad. Poco a poco Marina empezó a confiar en él, no solo por su guía, sino por la manera en que él veía el mundo, simple, justo, lleno de pequeñas alegrías que ella nunca había notado entre lujos y fiestas. Una tarde, mientras organizaban las frutas y Joaquim le enseñaba a seleccionar los mejores productos, Marina se detuvo un momento y lo observó. No era solo la paciencia o la bondad lo que la conmovía,
Era la autenticidad con la que él vivía cada instante. Sin darse cuenta empezaba a admirarlo, no solo como maestro, sino como alguien que despertaba sentimientos nuevos y profundos en su corazón. La joven millonaria que antes solo conocía la abundancia superficial, ahora entendía algo esencial. La vida podía ser hermosa incluso en la sencillez, y la verdadera riqueza estaba en aprender, crecer y conectar con quienes realmente importaban. Joaquim le enseñaba sin palabras grandilocuentes que la felicidad podía construirse día a día con pequeños actos y confianza mutua. Marina sonrió por primera vez en mucho tiempo, no por dinero, no por lujos, sino porque estaba descubriendo que podía ser alguien mejor y que ese cambio la estaba llevando a alguien especial. Con el paso de los días, la rutina compartida entre Marina y Joaquim se volvió más que trabajo. Era confianza, risas y silencios cómodos que hablaban más que cualquier palabra. Marina descubría que no necesitaba lujos para sentirse plena. La sencillez y la honestidad de Joaquim la hacían sentirse segura y comprendida como nunca antes. Una tarde, mientras recogían las últimas frutas del día, Joaquim le ofreció su mano para ayudarla a cruzar un charco. Ella la tomó sin dudar, y por un instante ambos se miraron a los ojos. En ese gesto simple, Marina sintió algo que no había experimentado en su vida de riqueza: calidez, cercanía y un cariño que crecía sin prisa, pero con firmeza. Cada conversación, cada consejo y cada sonrisa compartida construían un puente entre ellos. Marina se sorprendía a sí misma pensando en Joaquim cuando no estaba cerca, deseando compartir con él cada logro, cada pequeño descubrimiento de su nueva vida. Él, con paciencia y humildad, le mostraba que el amor podía ser silencioso y constante, sin necesidad de grandes demostraciones, pero profundo en cada acto cotidiano. En medio de aquel aprendizaje y esfuerzo, Marina comprendió que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna: un compañero que la veía, la respetaba y la apoyaba sin condiciones. Su corazón, antes acostumbrado a privilegios vacíos, empezaba a latir por alguien que la enseñaba a amar y ser amada de verdad. Marina y Joaquim no solo compartían trabajo, compartían vida, confianza y el inicio de un amor que crecería junto a su transformación personal. Tras meses de trabajo, esfuerzo y aprendizaje, Marina estaba lista para enfrentarse a lo que antes le parecía imposible: recuperar lo que por derecho le pertenecía. Cada reunión con abogados, cada documento revisado y cada estrategia pensada le recordaba lo lejos que había llegado desde aquella joven mimada y dependiente de la fortuna de su padre. Pero esta vez no era la misma persona. Cada paso hacia la justicia estaba acompañado de una nueva claridad. Entendía el valor del trabajo, la humildad y las relaciones auténticas. No buscaba venganza ni riquezas vacías. Quería recuperar su legado, sí, pero con un corazón transformado. El día del juicio, Marina entró con confianza. Joaquim estaba a su lado, silencioso, dándole apoyo sin palabras, y su sola presencia le recordaba todo lo que había aprendido. Cuando el juez anunció que la fortuna sería devuelta, Marina sintió una mezcla de alivio y gratitud, pero también un entendimiento profundo. El dinero era importante, pero nada se comparaba con la fortaleza y los valores que había ganado en el camino. Al salir del tribunal, Joaquim la tomó de la mano y la miró con esa sonrisa que siempre la había acompañado. Marina supo entonces que su verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en lo que había construido: amor, respeto, humildad y la capacidad de enfrentar la vida con dignidad. Marina había perdido todo, pero gracias al trabajo, la bondad y el amor verdadero, había ganado mucho más: una segunda oportunidad para vivir y ser feliz de verdad. El tiempo pasó, y Marina y Joaquim construyeron una vida que antes parecía imposible. La joven que una vez dependió de la riqueza de su familia, ahora se había convertido en una mujer fuerte, sabia y plena. Juntos aprendieron que la felicidad no reside en los lujos, sino en compartir cada día con amor, respeto y gratitud. Se casaron en una ceremonia sencilla, rodeados de familia, amigos y sonrisas sinceras. No hubo ostentación, solo alegría pura,
y momentos que quedaban grabados en el corazón. Cada mirada entre ellos contaba la historia de su recorrido, la caída, la lucha, la transformación y el amor que había nacido en medio de la adversidad. Con el tiempo, tuvieron 3 hijos, y la casa que antes parecía vacía y silenciosa se llenó de risas, juegos y cariño. Marina enseñaba a sus hijos los valores que ella misma había aprendido: la importancia del esfuerzo, la humildad, la bondad y el amor auténtico. Joaquim, siempre paciente y amoroso, les mostraba con su ejemplo que los actos simples pueden cambiar vidas. Sentados juntos una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín, Marina tomó la mano de Joaquim y sonrió. Habían superado pérdidas, desafíos y dudas, y aún así, habían encontrado la verdadera riqueza: una familia unida, un amor sólido y la certeza de que la vida puede ser maravillosa cuando se enfrenta con corazón y humildad. Y así, la historia de la joven millonaria que lo perdió todo se convirtió en un testimonio de esperanza. No todos los ángeles tienen alas. Algunos son las personas comunes que nos muestran el camino hacia la felicidad verdadera. Si te emocionó la historia de Marina y Joaquim y quieres descubrir más historias que inspiran, transforman y te recuerdan que los ángeles pueden estar entre nosotros, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.